Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Invertir en el reino. Un libro que puedes recibir completamente gratis en tu domicilio, simplemente enviando tu dirección y código postal al WhatsApp del móvil +34 689 2407 51. Podrás conocer en primera persona el testimonio de un hombre de éxito que generosamente abre su corazón a lo largo de las páginas de este libro. Millonarios es tan popular, por eso la lotería es tan popular. Todos están cansados de esperar, de buscar la provisión. Jesús dijo: el incrédulo corre, trabajo arduo y sudor, tras las cosas terrenales, y es lo que todos se dejan dirigir por esto. Hay un trabajo bien pagado en California, me mudaré. Hay un trabajo mejor pagado allá, haré eso. Y pierden su identidad. Adán perdió su identidad. Él tenía que cuidar las cosas de Dios. Él fue creado con un propósito y ahora perdió su propósito. Y su propósito se volvió sobrevivir e intentar encontrar la provisión. Y todos han hecho eso. Todos han filtrado todas sus decisiones en la maldición de la tierra a través de la sobrevivencia, en lugar de ellos corren tras el dinero. O si lo tienen, lo acumulan. Porque el único escape de ajetreo diario es tener más que suficiente. Tú dijiste que necesitamos cambiar. El reino cambia las leyes. Explícame. Echa un vistazo a Lucas capítulo 5, con Pedro, Santiago y Juan. Jesús camina en la orilla, llega ahí, ellos estuvieron pescando toda la noche. Jesús pide prestado el bote de Pedro y sale, toma el bote, vuelve ahí. Jesús dice: ve a pescar, echa tus redes. Y Pedro dice: Maestro, lo intentamos toda la noche y no atrapamos nada. La maldición de la tierra, trabajamos, pero no hay nada ahí. Y luego ellos terminan atrapando tantos peces que las redes se están rompiendo y ambos botes, el de Pedro y el de sus compañeros Santiago y Juan, casi se hunden. ¿Cuál es la diferencia? Me volví un científico espiritual y digo: ¿por qué pasó eso? Bueno, si sigues la historia, cuando el bote fue entregado a Jesús para que lo usara en el ministerio, el bote cambió de jurisdicción legal de los asuntos de los hombres y el dominio de los hombres en lo terrenal, a estar bajo la jurisdicción del reino de Dios. En ese punto Jesús tenía algo, legalidad. El cielo tenía legalidad en la esfera terrenal, donde el cielo descargó a Jesús donde estaban los peces, y Jesús dijo: los peces están allá en la profundidad. Tú y yo podríamos pescar si Jesús nos dice dónde están. Y la diferencia en mi vida, cuando Dios comenzó a darme ideas de negocios, Él me dio un sueño en la noche de comenzar un negocio. Comenzó a mostrarme dónde estaban los peces, a mostrarme cómo cosechar. La esfera de la tierra es un sistema gobernado por la pobreza, es un sistema de escasez para sobrevivir. La paz, la mayoría está buscando dinero, y entienden todo al revés. ¿Dinero? Dios no tiene dinero, ¿verdad? Todo el dinero fue creado en la esfera de la tierra por el comercio, comprar y vender. ¿Cuál es un El ejemplo? Señor me dijo una vez: mi iglesia ha aprendido a dar, pero no a cosechar. ¿Cierto? Tenemos que saber cómo funciona el sistema. Es decir, como Dios no tiene dinero, cuando das, como decimos en la ilustración en Lucas capítulo 5, cuando sembramos, nuestro dinero cambia de gobierno, le das a Dios la jurisdicción de poder crear oportunidades. Siempre digo: no busques dinero.
Dios nos ayuda a crear o a capturar oportunidades de crear riqueza. Y lo que pasa es que la gente que no sabe eso siembra y esperan, lo llamo mentalidad de buzón. Esperan que aparezca, piensan que alguien caminará por la calle y les dirá, toma $1,000,000. Y claro, no pasa así. Pero puedes ¿Cómo tener pasa? una idea de $1,000,000, así pasa. Bueno, háblame sobre el pay de queso. Estás hablando de Chris. Él escuchó en nuestra conferencia cómo Dios descarga ideas, conceptos, dirección, y él no tenía nada, no tenía ideas ni dinero. Pero dijo, hago un pay de queso muy bueno. Hago un pay de queso muy bueno y saludable. ¿Será que podré vender eso? Y se fue a Que me lo casa. venda a mí, yo quiero un pay Sí. de queso saludable. Bueno, esa fue la primera noche de la conferencia. Fue a casa, hizo un pay de queso, comenzó a orar sobre lo que yo dije y se dijo, voy a llevar este pay de queso a la tienda de comida saludable local y veré si les gusta. Lo llevó al día siguiente y resulta que el director general de toda la cadena de tiendas estaba ahí ese día. Y probó el pay de queso y dijo, es el mejor pay de queso que he probado. Y Chris fue a mi reunión esa noche, llegó por oración y dijo, tengo esta oportunidad, y me contó lo que pasó. Y le dije, gracias, ¿quieres orar por eso? Y volvió al día siguiente emocionado porque la compañía decidió darle un contrato para que hiciera pais de queso. Y el viernes en la noche, en la conferencia, el director general que vino de California fue a nuestra reunión, nació de nuevo, fue lleno del espíritu, porque estaba muy impresionado con lo que escuchó a Chris decir. ¿Sabes qué he descubierto? Que Gary tiene un don. Cuando enseña según su don, no es solo sobre dinero. Esas leyes funcionan para todo. Por supuesto. Cuando volvamos, quiero que nos cuentes sobre esa arma secreta. No te vayas. ¿Y alguna vez le has dicho a Dios, Dios, soy tan práctico, solo dime lo que quieres que haga y lo haré? ¿Has dicho eso? ¿Sabes? Incluso has dicho, Dios, no escucho tu voz, me siento tan mal por mí mismo. No, nunca lo has dicho así, pero es lo que en realidad creías. Es como la mayoría nos sentimos. Antes de aprender, así es como me sentía. Pero escuchar la voz de Dios es la clave. La Biblia dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, sino que está entre nosotros. Lucas capítulo 17, verso 20. Ya tenemos el reino. Ya tenemos las respuestas necesarias, la capacidad de oír está en nosotros. Primera de Corintios dice, tenemos la mente de Cristo, así que tenemos que aprovecharlo. Y como la historia que contamos sobre Lucas capítulo 5, los pescadores, Jesús les dijo dónde estaban los peces. Ahora, solo debemos ser capaces de oír. Y claro, cuando Pedro tenía que pagar impuestos en Mateo 17, Jesús dijo, ve por un pez, hallarás una moneda de oro. Así que... Pero, ¿sabes? Si alguien tuviera ese pensamiento, diría, eso es ridículo, estuve pescando toda la noche, no voy a hacer eso. ¿Sí? Pero es lo que hacen las personas, me lo has explicado. Tenemos ideas de Dios y las desechamos. No escucho a Dios. Déjame ir. Es lo que pasa. Bueno, muchos pensamientos que escuchamos son por una razón. Siempre digo, tu respuesta está escondida de ti por ti. Leemos en 1 Corintios capítulo 2 hablando del nacimiento de Jesús, que si Satanás hubiera sabido el plan de Dios, no hubiera crucificado a Jesús. Satanás siempre, si puede meterse con el plan de Dios, cambiará sus tácticas. Así que Dios usa directrices extrañas y a veces inusuales con nosotros para que Satanás no sepa qué rayos sucede. Y de hecho capturamos la riqueza y capturamos las oportunidades antes de que él pueda descubrirlas e interferir. Hablamos sobre un arma secreta que Sí. es misteriosa. ¿Cuál es el arma Primera de secreta? Corintios 12, 13 y 14. El 13 dice, aunque sabes amo a Dios, el capítulo del amor, pero comienza, aunque hablara lenguas humanas y de ángeles. Y 1 de Corintios 14:2 dice, un hombre que ora en el espíritu, ora en lenguas, habla misterios en el espíritu, y de hecho se edifica a sí mismo. Edificar significa enseñar o instruir. Así que al orar en el espíritu, Dios está descargando a nuestro espíritu misterios que nos darán la capacidad de recibir revelación o dirección de lo que necesitamos, las instrucciones. Como si Jesús estuviera sentado contigo, él diría, ahí están los peces, ve a pescarlos. Deja de desechar esas ideas de Dios. Ese es el mensaje. Sí.
Tenemos a un joven en la sala de correo y está muy emocionado. Trabaja para nosotros. Dijo, ¿va a venir Gary que sí? He escuchado sus enseñanzas y, literalmente, me pasó un milagro. Jan, si estás sentado ahí atrás, ¿podrías pararte por un momento? Él se acaba de casar. Tuvieron a su primer hijo, querían una casa, pero no tiene. Lo único que tiene son $2,000. Así que leyó la enseñanza. Es la historia más fenomenal. Y en lugar de usar los $2,000 para la casa, con lo que tal vez no tendrían la casa que querían de todas formas, en lugar de usarlo, supo de una mujer que tenía una necesidad severa. Y adivina qué hizo. Plantó sus $2,000, que era todo lo que tenía. Todo lo que tenía en esa familia. ¿Y qué es lo que pasó? Para resumir, un pariente le dijo, quiero darte $15,000, sin esperarlo. Y consiguió la casa de sus sueños. Porque aplicó. No solo dio para obtener. Él dio donde su corazón le mostró una necesidad más grande que la suya. Y eso hizo la diferencia. Pero fue después, y esa es la cosa sorprendente, fue después de que escuchó la enseñanza de Gary. Claro. Cuando aplica las leyes de Dios en el espíritu, lo sobrenatural pasa, y aunque tome algunos años usando los principios sobrenaturales para salir de deudas, ¿sabes que Dios está acelerando todo por ti? Este es tu momento, ahora. No te lo pierdas, estamos viviendo en un tiempo nuevo, un nuevo periodo. El cielo se acerca tanto a la tierra. ¡No te rindas! ¡Estás en la recta final! Ora, pide lo que Dios te muestra ahora. Padre, en el nombre de Jesús rompo el espíritu de ansiedad sobre el temor a la carencia. Rompo el espíritu de pobreza en el nombre de Jesús. Padre, tu reino es un reino de riqueza y nos das la gracia para prosperar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto llevar ante ustedes este noticiero profético número 10 y estamos analizando algunas tendencias que nos pueden mostrar geopolíticamente y proféticamente, desde luego, las relaciones que estamos nosotros pudiendo discernir que existen entre lo que sucede en el mundo y lo que la Biblia profetizó hace más de 2,800, 2,500 años por los profetas hebreos. Una de las tendencias más claras dentro de la iglesia es la apostasía. La apostasía, que significa salirse del camino o desviarse de la verdad, ha sido una de las tendencias que está sacudiendo actualmente a la iglesia en los últimos 20, 25 años, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, en el cual nos encontramos. Esta apostasía la podemos ver claramente en el aumento de falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsas profecías, falsos profetas, etcétera, etcétera, que están perturbando a millones de cristianos. Pero en lugar de que nosotros nos sintamos amedrentados o desilusionados por lo que está pasando en la iglesia, recobremos el ánimo porque Cristo nos los anunció. En Mateo 24:12, Él dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y en las cartas de los apóstoles, en la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, escribió estas palabras, que el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, en la época en la que indudablemente nos encontramos, muchos escucharán espíritus engañadores apostatando de la fe por doctrinas de demonios. La palabra doctrina significa enseñanzas. O sea, es increíble cómo estas entidades espirituales que Cristo llamó demonios, del griego daimon, que significa seres inteligentes, puedan llegar a nuestros oídos a través de mensajes en el radio, de la televisión,
de los medios de comunicación y puedan infectar o comenzar a adoctrinar a millones de personas que no tienen un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo continuó advirtiendo a la iglesia que vendría el tiempo, capítulo 4, versículo 3, en el cual no iban a sufrir la sana doctrina. O sea, vendría el tiempo cuando muchos cristianos no iban a querer ya oír la teología bíblica, la sana doctrina, sino que dice la Biblia, tendrían comezón de oír y se iban a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. En otras palabras, apartando de la verdad el oído y regresando al misticismo, a las experiencias, pues si no siento a Dios, no creo que esté conmigo, o tiene que haber alguna manifestación milagrosa o algún milagro para poder nosotros creer que existe Dios. Y todas estas tendencias que son antibíblicas. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No necesitamos ver, no necesitamos experimentar, no necesitamos con nuestros 5 sentidos saber nada más que lo que la palabra de Dios dice, porque no somos guiados por ello. Y la Biblia también mostró en 2 de Pedro capítulo 2 que vendrían tiempos en que no nos deberíamos de asustar. Hubo también falsos profetas, escribe en su segunda carta el apóstol Pedro, como habrá entre ustedes falsos maestros, y muchos seguirán sus disoluciones, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La iglesia está siendo inundada con todos estos falsos apóstoles, falsos profetas, que trapos ungidos, que mascadas ungidas, que polvito de oro que cae del techo, que si te venden un pañuelo para que te lo lleves a tu casa y te cure el dolor de cabeza. Es increíble, damas y caballeros y santos que nos escuchan, lo que está sucediendo. Sin embargo, prestemos nuestros oídos y tengamos atención a lo que la palabra de Dios dice, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Tratemos de discipularnos, de vivir cerca de Dios, estar en comunión con Dios, para que no llegue el momento en que nos tengamos algún día que ser avergonzados porque nos apartamos del camino de la verdad. Que Dios los bendiga. Bueno, amigos, hasta la próxima semana. Volveremos a encontrarnos en el programa Entre Amigos, todos los sábados de 11 a 13 horas en el 101.0 de la FM. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 689-240-751. ¡Te esperamos!